Hola, ¿cómo están? Yo soy Omar Bustani, esto es Aetas al Viento y el tema que quiero platicar con ustedes el día de hoy es el de las políticas públicas y el poder. Vamos a comenzar con revisar algunos autores clásicos de las ciencias políticas para entender un poco los usos y costumbres del poder. Max Weber decía que el poder es ejercido por las instituciones del Estado para controlar y manipular a la sociedad. Implica la posibilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra toda resistencia. Conlleva la dominación, la cual crea disciplina y obediencia por parte de las personas sin resistencia y sin críticas. Este concepto clásico pues ya ha sido muy rebasado porque vemos que hoy en día pues el gobierno actual del presidente López Obrador pues tiene críticas todos los días, las 24 horas del día en todos los medios de comunicación. En ese sentido podemos decir que el poder no es exclusivo del gobierno, ya que este es impuesto por los grupos de poder e influencia, es decir, la clase política, de un Estado que para mantener el statu quo, para beneficiar principalmente a la minoría dominante a través de su perpetuidad en las instituciones. Traducción: quien domina las instituciones del Estado ejerce el poder del Estado. Por otro lado, veamos que el juego del poder requiere de un equilibrio de intereses y un equilibrio de poderes que prevalecen a través del tiempo, donde aparecen otros actores que son los grupos de veto y los grupos de influencia. ¿A cuáles nos referimos? Nos referimos a los sindicatos, a los grupos sociales, empresariales, a las fuerzas armadas y también hay que decirlo, al crimen organizado. Dentro del juego del poder, todas las clases políticas buscan volverse hereditarias, es decir, familias que controlan la cúpula de los partidos políticos buscan heredar cargos públicos, cargos en los gabinetes, curules plurinominales, cargos en los comités ejecutivos nacionales de los partidos, que con favores, recomendaciones y compromisos abren las puertas del buen camino, así se le denomina el buen camino, a los elegidos del sistema, es decir, pues a la clase política dominante, a la familia política que pues siempre están en constante movimiento dentro de las instituciones del gobierno y siempre están de manera activa pues participando en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pero que nunca dejan de estar presentes en las instituciones del Estado. Y nos referimos a veces a personas que, aunque no cubren los perfiles de puesto, pues tienen el poder económico para poder hacerse de una posición cuya estrategia les permite tener más control, más influencia, más poder y por ende más riqueza. Poder más riqueza es igual a poder y riqueza a la n potencia. Una persona que adquiere una posición de poder difícilmente llega a dejarla. Y por eso la guerra es tan dura. La guerra por el poder mismo pues es guerra de sangre, sudor y lágrimas. Este fenómeno no se da en la mayoría de los partidos políticos, según Mosca en su obra del 2004, que dice donde la élite del poder se sirve de estrategias para evadir responsabilidades mediante el fuero y la impunidad, y donde los líderes buenos, oradores, siempre son admirados y reconocidos por su derecho natural a ocupar cargos dentro del partido o para ser candidatos a diputaciones, senadurías, gubernaturas y hasta candidatos presidenciales. Es decir, los líderes sociales, líderes naturales que se hacen desde las bases, pues llegan a obtener una posición natural que los va acomodando dentro de las estructuras de poder, pues por su carisma, por su facilidad para hablar en público,
por su dominio del lenguaje político, que convencen a la mayoría de las personas, que captan votos y que son seguidos. Son estos líderes políticos los que influyen junto con los miembros de sus partidos en las políticas de gobierno, las políticas públicas y las posturas ante los grupos de presión, para atender asuntos de interés público y manipular las reglas del juego político, según Michels. Al respecto, Pasquino hace una pregunta muy importante y dice: ¿quién gobierna en realidad? ¿Quién mueve el timón del Estado? Y en la respuesta pues nos encontramos con dos variables, una variable institucional y una variable coyuntural, relacionada con elementos políticos partidistas, dependiente de candidatos, de alianzas partidistas y de gobiernos mayoritarios, y su resultante representatividad en los congresos. Aquí el equilibrio de fuerzas se logra mediante la formación de coaliciones entre partidos para acordar y negociar, lo que se le denomina cabildear, lo que desde luego influye notablemente en el desarrollo de las políticas públicas de diversa índole que rigen la vida de una nación. Recordemos que la formulación de las políticas públicas se maneja bajo un esquema de negociación. Si yo voto por tu iniciativa, después tú votas por la mía. Esta negociación normalmente tiene que ver con beneficios políticos y económicos para los diversos actores. Muchas veces este tipo de relaciones de poder deriva en medidas de compensación ante alguna afección de ciertos intereses gremiales. Cabe mencionarse que no siempre una política pública es creada para satisfacer una demanda social. A veces es una estrategia de control social para frenar demandas legítimas que pueden resultar incómodas para el sistema político, según Pasquino en su obra del 2011. Aquí podemos poner como ejemplos las reformas que se estructuraron el sexenio pasado: la reforma energética, la reforma laboral, la reforma educativa, que pues dieron pauta para que se pudieran hacer manejos donde el Estado permitiera que la iniciativa privada, la inversión extranjera tomaran el control de los recursos estratégicos del país, que pretendían pues, principalmente privatizar toda la satisfacción de las demandas sociales. ¿A qué nos referimos? Pues a la energía, es decir, petróleo, gas, diésel, energía eléctrica. También el sector educativo se pretendía privatizar, el sector salud, y dieron pauta también para ciertas condiciones laborales que no son favorables ahora, pues porque el outsourcing deja sin derechos laborales, humanos y civiles a los trabajadores, porque pues las jornadas laborales ya no se respetan, porque pues la salud, que también se pretendía privatizar, pues había estado dejando de ser contemplada dentro de los esquemas de derechos laborales, humanos y civiles de la clase trabajadora. Este tipo de iniciativas, este tipo de reformas que se acuñaron en el sexenio pasado, pues siguen teniendo efecto en este gobierno. Y el cabildeo que se lleva a cabo para revertir los daños de estas reformas, pues sigue vigente. El Morena, por sí mismo, no tiene la mayoría absoluta para llevar a cabo reformas constitucionales. Necesita, pues, cabildear, necesita negociar con los otros partidos para que se puedan llevar a cabo reformas estructurales que permitan adecuar el marco jurídico a las necesidades sociales actuales. Es todo un tema, es todo un reto, y tenemos que estar siempre enterados, porque ante la pregunta de quién gobierna en realidad, podemos decir que no solamente gobierna el presidente,
No gobierna el Congreso de manera independiente y no gobiernan los partidos políticos de manera unilateral. En el juego del poder inciden muchos más actores que no precisamente son protagonistas del medio político público. Hablamos entonces de grupos de interés, de una élite de poder, de una clase política y de intereses económicos, políticos y sociales, que son los que determinan la agenda pública de discusión de los problemas y demandas sociales que no siempre obedecen a legítimas causas y problemáticas sociales. No siempre responden a demandas de los grupos más vulnerables y no siempre se busca su real eficiencia y eficacia, midiendo su real impacto en las estadísticas de mejora social. Cabe recordar que la carrera política pues es una carrera muy cara y que necesita financiamiento. Por ello, muchas veces se generan compromisos con patrocinadores y padrinos, medios masivos de comunicación, empresarios, coaliciones de poder, que pagan las campañas de los políticos y esto los obliga a pagar los favores, a pagar el patrocinio y a determinar agenda pública, a hacer política pública, a veces no para beneficio social, sino para beneficio privado. Por ello, vale la pena recordar que pueblo bien informado es un pueblo libre y soberano. Para estar bien informados necesitamos saber filtrar la información que se nos da, retomar la cultura de la lectura, ver menos televisión, leer más, pensar y analizar lo que nos dicen en los medios de comunicación, no dejarnos llevar por las tendencias de las redes sociales y sobre todo siempre cuestionarnos lo que vemos, lo que escuchamos y lo que leemos. Ejerzamos nuestro derecho constitucional de pueblo libre y soberano establecido en el artículo 39 constitucional. Ejerzamos nuestro voto informado, es decir, el voto debe ser la voluntad legítima e informada del pueblo. No permitamos más fraudes electorales a través del INE y no permitamos que los intereses de la gran mayoría de mexicanos sean mancillados y manipulados por una minoría cuyos intereses mezquinos pues nos han obligado a estar en la situación que estamos, con 50 millones de pobres y con una acumulación de riqueza en muy pocas manos. Por ello, la saeta de hoy es: el poder, por el poder mismo, no es legítimo. El poder lo tiene el pueblo y lo ejerce a través de su voto informado. Les agradezco mucho su presencia, les agradezco mucho la suscripción al canal. Si les gustó el video, denle like. Sugieran más temas, hagamos debate público, por aquí los espero. Podemos organizar debates sobre temas de su interés, hagamos colectividad y pues ayudemos todos a construir un México más justo y equitativo para todas y todos. Por la cuarta transformación de México, que es nuestro proyecto de nación, juntos podemos más. Muchas gracias, cuídense mucho.